en el circuito de la figura, calcular la intensidad de corriente I en la resistencia de 4 ohm y la diferencia de potencial VAB, BFC y BED. ¿Cómo van a decir por qué es la misma? Si se nota que es la misma, ¿no es que desde el punto de vista eléctrico E, F y A son todos un solo nodo? Un solo nodo. Ya vamos a llamarle A mayúscula a ese nodo, ¿o no? Y D, No, sí, C ya y B entendí. es un solo nodo B mayúscula. Son tres ramas, el diagrama, el grafo. Son tres ramas, un nodo independiente, porque son dos nodos, pero un nodo independiente y dos mallas mínimas, ¿o no? Estamos en la misma tónica. Bueno, la diferencia de potencial entre los nodos la sacamos al final, ¿o no? Me piden la intensidad de corriente y en la resistencia de 4 ohm, pero yo no voy a poder sacar I hasta que no saque todo, ¿o no? Así que voy a agarrar y voy a llamar, bueno, supongamos que me dicen que I es esa, bueno, esa I le voy a llamar I1, ¿no? I1. Vamos a suponer, a ver para dónde empujan las fuentes. Otra vez están en antiparalelo, esta, ¿o no? Supongamos que la corriente suba por acá. Esta sería la... No, vamos a poner así, vamos a poner así, si no va a quedar un quilombo esto. Vamos a poner I1 a la corriente de la primera rama. Supongamos que la otra venga así. Esta va a ser I2 y la última, que es la verdadera incógnita, que es la corriente de la resistencia de 4 ohm, va a ser la I3. Ya está, hagamos así, ¿o no? ¿Cierto? O sea que acá sale. Está marcado que quiere que vaya para allá, así que esa es la I3 que quieren, ¿o no? Bueno, entonces como hay 2n igual 2, dos nodos, hay uno solo independiente. ¿Mm? O sea, el nodo B, pongámosle, n-1 ecuación de nodo. O sea, una ecuación de nodo. Bueno, igual que siempre, ¿o no? Una ecuación de nodo. Sería, vamos a escribir las ecuaciones. La corriente I1 que sale, más la corriente I3 que sale, esas dos salen, supuestamente. Llega la I2 y sale I1 y sale I3. Serían iguales a la I2 según el sentido que ha sido marcado en el dibujo. Entra I1, I2 y sale I1 e I3. I1 más I3 igual a I2. Primera ecuación de nudo. Vamos a las ecuaciones ahora de malla mínima, ¿no? Lo voy a poner sin unidad, así no me embarulla, ¿o no? Empiezo a recorrer desde acá. Desde este punto que voy a llamar A mayúscula, para no hacer tanto lío, empiezo a recorrer. De acá a acá, perdón, vamos primero a las polaridades. La corriente I1 viene por acá, donde entra positivo, donde sale negativo. La corriente I1. La I2 viene arbitrariamente, está marcada para la derecha. Entonces, entra positivo, sale negativo. De esta resistencia entra positivo, sale negativo. ¿O no? Y la I3, que está marcada para allá, para la izquierda, entra positivo, sale negativo. Ya está en la polaridad. Esto no es nada difícil, ¿o no? Entonces ahora voy a recorrer la malla mínima 1 y empiezo. Voy a subir desde acá, desde este punto que va a ser el nodo A, mayúscula, voy a subir y empiezo. Baja 2 volt. De más a menos, cae. Menos 2 volt. Pongámoslo sin unidad, así no me embarulla. Menos 2 volt. Sigo por acá. ¿Qué pasa con la tensión ahora? Ahora aumenta. Ahora aumenta. Entonces, más la corriente en esta rama y 1 por la resistencia, 1 ohm. No le pongo nada, por 1 no le pongo nada. Sigo recorriendo la malla mínima 1. Vengo acá. ¿Qué pasa con la tensión? Menos más, vuelve a aumentar. ¿O no? Menos más, vuelve a aumentar. Más la corriente de la rama I2. Bueno, acá aumenta y acá vuelve a aumentar. Y estas dos están en serie, 5 más 2, 7. O sea, más menos, acá aumenta, acá vuelve a aumentar, entonces 7. Y 2 por 7 ohm. I por R, B igual a I por R. La I2 por 7 ohm aumenta. Y luego cae 3 volt. De acá a acá, menos 3 volt, igual a 0. Y llega a 0, ¿o no? Y ahora hago lo mismo en la última malla mínima. Empiezo desde acá. Vengo para la derecha. Sube. Menos más, sube 3 volt. 3 volt positivo. Le voy a poner sin unidad ahí. 3 volt, sube. Después, ¿qué hace? Cae. Y después cae. O sea, menos, porque cae, la corriente de la rama I2 por la resistencia total que es 7 ohm. Porque son dos caídas, 5,2, 7. ¿O no? Y luego sigo recorriendo por acá. Ahora vengo para acá. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la tensión? Más, menos, cae. Cae de nuevo. Cae en una magnitud dada por la corriente de rama I3
por 4 ohm. Y llego a A igual 0. Ahí las pasé un poco en limpio, ya la dibujé, pero un poco pasada en limpio, ¿o no? Y bueno, y ahí se resuelve. ¿Mm? Supongamos que yo tengo que sacar la I3, ¿cierto? Entonces supongamos que te despejo, voy a agarrar la segunda y la tercera y la voy a ordenar un poco, ¿o no? La segunda y la tercera. Y 1 más 7 y 2, menos 3, menos 2, menos 5, pasa al otro lado como más 5. Ahí te ordené un poco la segunda. Ahora te voy a ordenar la tercera. Voy a pasar estos dos términos negativos sumando para el otro lado. Así no me queda nada negativo. Sería 7 y 2, 7 y 2, positivo, más 4 y 3, igual a 3. ¿Está bien? O sea, hagamos de cuenta que estos dos términos negativos pasaron sumando para el otro lado, lo escribí al revés, no importa, el 3 quedó positivo solo, del otro lado está todo positivo. Y a todo esto, como yo quiero sacar I3, porque lo que me han pedido es I3, que es la corriente en la resistencia de 4 ohm, entonces yo te voy a hacer que hacer un sistema entre, a ver, acá está I3 e I2, ¿no? No voy a reemplazar I2 porque si aprovecho esta, tengo que reemplazar la I2 acá y acá, es un laburo, ¿o no? Entonces voy a agarrar y voy a hacer un sistema entre I3, que la necesito sí o sí porque es la que quiero saber, I3, un sistema entre I3 e I2, pongámosle. I3 e I2. Lo puedo hacer perfectamente. Entonces voy a reemplazar I1. Entonces voy a despejar I1 para eliminar I1 y va a quedar que I1 es igual a I2 menos I3. I1, el I3 pasa restando, queda I2 menos I3. Entonces ahora voy a sustituir I1 y va a quedar, la primera ecuación va a quedar I2 menos I3, que es I1, ¿o no? Más 7I2 igual a 5. Y la segunda ecuación va a seguir como tal. Pero la voy a operar un poco más esta. Y va a quedar 7I2 más 7I2, 8I2. 1I2 más 7I2, 8I2. Menos I3, o sea, menos 1I3, igual a 5. Ahí quedó la segunda, ¿o no? Y lo que hice fue sustituir I1 en esta ecuación, lo sustituí por la diferencia de I2 menos I3, que la despejé de la primera. O sea, las combino las tres para que me quede un sistema de 2 por 2 y la tercera la dejo como está porque ya tiene I2 y 3. Entonces quedaría 7I2 más 4I3 y esta me viene genial para hacer un suma y resta. Igual a 3, la última ecuación. Voy a hacer un artificio, ¿no? Para poder acomodar el sistema, porque así como está, ni sumando ni restando logro que se cancele ninguna variable. Voy a multiplicar por 4 esta ecuación primera. Voy a mandar un artificio y el artificio va a ser multiplicar a la primera ecuación por 4, que es el coeficiente que tiene la I3 en la segunda, por 4 miembro a miembro. 4 por 4, para que me queden menos 4 y 3, y después con más 4 y 3 voy a hacer una simple suma y se van a cancelar. La I3 voy a poder calcular I2. Algo es algo, ¿o no? Ahora va a quedar esto. 4 por 8, 32. 4 por 8, 32 y 2. Menos 4 y 3. Menos 4 y 3. Igual a 20. 5 por 4, 20. Y la otra es 7 y 2 más 4 y 3. Esto es lo que uno busca cuando uno resuelve un sistema por suma y resta, por reducción por suma y resta. Lo que uno busca es siempre eliminar con una simple suma o resta. En este caso voy a restar miembro a miembro. No, sumar. Sumar, porque tengo el signo opuesto. 4 y 3 positivo, sumado con 4 y 3 negativo, se van la I3. Lamentablemente justo era la que quería calcular yo, la incógnita que quería calcular yo, no importa. 32 y 2 más 7 y 2, 39 y 2. Y acá 20 más 3, 23. Por lo tanto, I2 va a quedar igual a 23 sobre 39, que pasa dividiendo. 23 sobre 39 y voy a tener un I2 de 589,7. 590, che, qué parecido está el otro que hicimos, ¿no? 589 miliamperes. 590 amperes, quiero decir. 590 miliamperes. Bueno, esa es la I2. Ahora, tomando la primera ecuación esta del sistema y si quitándole el artificio, voy a retomar esta ecuación, ¿o no? 8 y 2,
que se surgía de acá, I2 más 7 I2, 8 I2 menos I3 igual a 5. Ahí. Y de acá me va a quedar que 8 I2 menos 5 va a ser igual a I3. Porque el menos I3 pasa como más I3. El más 5 como menos 5. Y ahora 8 por 0,590 amperes, que es la I2, menos 5, va a ser la corriente I3, que es la que me piden a mí. Entonces ahora voy a aprovechar que está este número exacto y sin redondeo alguno, y voy a poner ese valor por 8 menos 5. Ahí. Igual. Me dio negativa. Negativa significa que va al revés de como está marcada en el dibujo. Negativa 282, la corriente que me piden, que es la I3, es menos 0, no me acuerdo si la I3 estaba marcada, sí, está marcada como para allá, menos 0,282 amperes. Menos 0,282 amperes. Esa es la I3. A ver qué dice acá la guía. Estamos en el 28, ¿no? I igual menos 0,282 amperes. Circula en sentido opuesto al marcado en el esquema. ¿Está bien? Está bien resuelto el ítem A, ¿o no? O sea que la verdadera corriente es lo mismo, pero para el otro lado. Voy a agarrar y voy a recuadrar este resultado con el menos y todo, porque en el enunciado me habían dicho que querían que circulara de una manera que finalmente no circula, sino que va para el otro lado, ¿o no? Entonces lo voy a respetar eso. Pero bueno, ahora vamos a sacar la diferencia de potencial. Las diferencias de potenciales son todas iguales, ¿o no? Son todas iguales, así que vamos a agarrar y vamos a sacar la diferencia de potencial por la rama esta, que es la más corta, que es la rama pasiva, porque las otras dos ramas tienen pilas, y esta es la única rama que no tiene pila, la rama AB, digamos, ¿no? Pero que topológicamente ya sabemos que el punto A, E, A, F, no sé qué letra vi acá, es el mismo nodo A mayúscula, y D, C y B, el mismo nodo B mayúscula, o sea que la diferencia de potencial ED es igual a la diferencia de potencial la letra de acá y C y la igual a la diferencia de potencial AB. Así que voy a sacar la BAB y listo. La verdadera corriente que hay acá va para el otro lado, o sea, va para acá, la corriente. Y esa corriente vale 282 miliamperes, o 0,282 amperes, ¿o no? Pero positiva, porque va para el otro lado. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la verdadera diferencia de potencial? Va a ser al revés de lo que le marqué recién, o sea, más donde entra la corriente real, menos donde sale. Entonces, ahora vamos, la diferencia de potencial AB va a quedar igual a la corriente viva independiente de Rivadavia, la corriente I por la resistencia de 4 ohm, ¿o no? La corriente I3, la verdadera I3, ¿o no? Entonces queda que la diferencia de potencial AB es igual a la corriente I3, 0,282 amperes por 4 ohm. Esa es la diferencia de potencial porque el potencial de A es positiva, la BAB, porque A tiene mayor potencial que B, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial BAB, siempre cuando se da así una diferencia de potencial entre dos puntos, se pone, obviamente, primero el primero y segundo el segundo, o sea, se ve cuánto mayor es el potencial de A que el de B. Esto va a dar 0,282 amperes por 4 ohm. Eso va a ser 1,128 volt positivo. Bueno, ¿por qué positivo? Porque la diferencia de potencial entre dos puntos siempre es la diferencia, como lo dice la palabra, entre el primer punto menos el segundo punto. Esto no lo hemos enfatizado mucho, pero BAB es BA menos BB y A está a mayor potencial que B en esa magnitud. Le dejo de tarea para que lo hagan ustedes, revisen por las otras ramas que B, D valga lo mismo y que B, porque tiene que valer lo mismo, ¿o no? ¿Te pueden preguntar la diferencia de potencial entre B y D, por ejemplo? Y si te lo preguntan es cero, porque están en el mismo nodo, topológicamente están en el mismo nodo. Si te lo preguntan es cero, lo podrían preguntar, pero es cero porque están al mismo Ah, claro. potencial, estos dos puntos, B y D. Claro, sí, hay que guiarse ¿Le dijiste con B y el D? grafo. Sí, sí, Sí. claro, con el grafo. Sí, sí. Esto es un falso nudo.
falso nudo, porque acá convergen dos cables nada más. Si convergen dos cables, es la rama que sigue. Acá también, dos cables, la rama que sigue. Nudo es este, que se puede convertir en el verdadero nodo A, y este el verdadero nodo porque vienen tres cables. Tres o más cables tienen que entrar a un punto para hacer un nodo. Si no, cualquier punto sería nodo. Esto no es nodo, porque van dos cables nada más ahí, uno y otro, ¿no? Un cable solo no va ahí porque es un circuito abierto, ¿o no? Tiene que haber tres cables o más para hacer un nodo.